contentos por el tema que vamos a tratar esta preciosa mañana. Creo que vamos a aprender mucho. Entró mi hija al cuarto, ¿verdad?, cuando estaba repasando la predicación, y se me quedó viendo como diciendo: ay, papá, perdón por entrar. Porque si la palabra primero no afecta directamente al predicador, pierde sentido. Sería pura información. Pero la palabra primero tiene que afectarnos a nosotros, los que vamos a exponer, y tiene que tocarnos nuestras fibras más profundas, ¿verdad? Y bueno, esta es una palabra que tocó mi corazón profundamente. Hemos leído desde el capítulo 1 y empezamos hace como unos 2 domingos a estudiar Filipenses capítulo 2. Y la semana pasada hablamos, o tenemos ya 2 domingos de estar hablando acerca del orgullo y el egoísmo. Que el orgullo y el egoísmo no solamente atenta contra la fraternidad cristiana y el compañerismo cristiano, sino que el orgullo y el egoísmo toca y contamina todas las esferas: el matrimonio, las relaciones personales, el trabajo, todo lo permea. Y hemos hablado de que eso es un pecado, y en el versículo 3 de Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, hablamos de que esto es como un mandato del apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo propio suyo o por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y fue una palabra al corazón el domingo anterior. Pero cuando el apóstol Pablo termina esto, viene uno de los versículos, no sé si en algunas de sus Biblias está de otro color. Si está de otro color, ahorita le voy a explicar por qué está de otro color. Vienen unos versos del versículo 5 al versículo 11 que hay que detenerse, porque de eso depende todo. Todo lo que es la iglesia depende de estos versículos. Son 6 versículos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 versículos. Y yo quisiera empezar porque el versículo 5 dice: haya pues, ¿lo leemos?, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Señor por este pasaje? Señor, ponemos esta palabra en tus manos que va a ser predicada. Hemos abierto la palabra tuya esta mañana para que tú nos hables. Te pedimos, Dios, que con la mejor intención esta palabra pueda ser predicada, Señor, y que cualquier tipo de orgullo, vanagloria o actitud equivocada, Señor, tú la quites para que podamos exponerla correctamente. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con una pregunta. La pregunta es: ¿de qué viene hablando Pablo? Si vemos 2, 3 versículos para arriba, entendemos, porque lo tocamos el domingo anterior, de qué viene hablando el apóstol Pablo. Pero le dije que algunas Biblias tienen esto en azul porque este es un pasaje cristológico. Pero se lo voy a desmenuzar. La cristología es un tema de doctrina, es un tema teológico. En cristología, cuando entramos a hablar de doctrina y hablamos de cristología, realmente lo que estamos hablando es de la persona, de la obra y del carácter de Cristo. Eso es cristología. Y por eso usted tal vez lo tendrá ahí en azul, ¿verdad? Pero en una de estas secciones de cristología, que es un libro completo, hay 2 secciones.
Y una se le dedica a la humillación de Cristo y la otra a la exaltación de Cristo, que es parte de nuestra doctrina bíblica. De hecho, por eso le digo, de aquí sale todo lo demás. Porque a veces uno lee este pasaje, pero no se está dando cuenta realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo no dijo, les voy a dar una clase de cristología, porque realmente ese tema todavía no estaba como un instituto. Pero realmente son las bases, fundamentos de la iglesia cristiana. ¿Amén? Amén. Y entonces, de esto tratan estos pasajes del versículo 5 al versículo 11. Pablo quiere decirnos algo extraordinario. De hecho, se cree, hermanos, que este pedacito azul o celeste o rojo o rosado, como le salga a usted ahí, este pasaje, este pedacito era un himno que se cantaba en los tiempos de la iglesia primitiva. Era un himno. Y entonces resulta que algunos historiadores dicen o creen que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses, vio muy oportuno insertar este himno que los cristianos cantaban. Y cuando nosotros vamos a Colosenses 3, no pierda Filipenses 2, pero nada más damos unas vueltitas a la página y llegamos a Colosenses 3, en el versículo 16, encontramos quizá una referencia a este tema. Lo tiene, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? Hermanos, hay que estudiar la palabra. Es una directriz, tiene que morar abundantemente. ¿Usted sabe cuántas horas le dedicamos al trabajo, al celular, a la televisión y a cosas que realmente ni siquiera son relevantes? Un montón de tiempo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí viene algo bellísimo. Cantando ¿con qué? Con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se cree que el apóstol Pablo, porque hay muchas coincidencias entre la carta de Filipenses y Colosenses, es casi como una copia al carbón, con algunas diferencias. Se cree que entonces esta porción bíblica era un himno. Era un himno. Y este pasaje inicia como un mandamiento. Es un mandato que da el apóstol Pablo. Y el mandato que da Pablo es que seamos del mismo sentir que tuvo Cristo. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo Cristo. Y yo clamo a Dios para que Él pueda hablarnos esta mañana. Y si nos preguntamos a cuál sentir se refiere el apóstol Pablo, pues simplemente tenemos que retroceder 2-3 versos para arriba. Pero antes de definir la profundidad de este sentir que hubo también en Cristo, es importante sumergirnos en la doctrina bíblica para poder entender la humillación y la exaltación de Cristo. Antes de entender cuál es el sentir del que Pablo habla, yo debo de entender por qué Pablo habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Debo de entender eso. Entonces, el primer punto para los que escriben, vamos a hablar hoy de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estamos los martes aquí y pronto llegaremos a esa parte. Pronto llegaremos. Nos van a llevar algunos días, pero pronto llegaremos para explicarlo perfectamente bien. Y el versículo 6 dice, vamos a bajar el 5 al final del sentir. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A esto se le llama, porque yo siempre lo digo porque hay gente que le gusta entender esto, la preexistencia de Dios, la preexistencia de Cristo. Pero, pastor, usted lo que quiere decir es que el Padre y el Hijo están exactamente en la misma posición. ¿No fue que el Padre hizo al Hijo? ¿No será que el Padre creó al Hijo, que el Hijo es un ser creado? Vamos a ir a la palabra.
Por eso Pablo quiere que quede esto claro, hermano, porque cuando tengamos esto claro, el versículo 5 se nos va a abrir así de una forma maravillosa. Y vamos a Juan en el capítulo 1. Hoy vamos a leer muchos versículos. Y si usted necesita ayuda para llegar a un versículo, mire, haga lo que yo hacía cuando estaba bien empezando. Yo levanto la mano y pido ayuda, hermano. Yo no tenga pena. Aquí somos el cuerpo de Cristo y nos vamos a ayudar entre todos. Juan capítulo 1. ¿Tiene Juan capítulo 1? Póngale un papelito, póngale un sobre, un lapicero, lo que tenga ahí. Y ahora váyase a Colosenses 1. A Colosenses capítulo 1. ¿Lo tiene? ¿Sí? Sí, Juan 1 y Colosenses 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok, ¿estamos listos? Porque lo que vamos a leer es maravilloso. ¿Amén? Yo estoy muy emocionado por lo que vamos a leer. El apóstol Juan empieza con una exposición magistral hablando de Cristo en su capítulo 1. Y él dice, hablando de Cristo, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Pero no solamente dice que era con Dios. Dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 3. Todas las cosas, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo. Todas las cosas por Cristo, por Él fueron hechas. Y si Juan capítulo 1. Sí. Versículo 3. Todas las cosas. Este pasaje habla de Cristo. No sé si algunas Biblias lo tienen de otro color. Cuando en su Biblia tenga otro color, se refiere a Cristo. Son pasajes mesiánicos, cristológicos. Se refieren a Cristo cuando lo tengan de otro color en sus Biblias. Entonces dice, verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hermano, yo le pido por favor que no solo escuche la palabra, vaya a la palabra. Voy a dar 10 segundos para que vayamos todos a la palabra y tengamos la Biblia o su teléfono o lo que usted quiera tener abierto, pero hay que ir a la palabra. Amén. Y ahora miren lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Ok. Mire, aquí es donde entendemos de cuál verbo está hablando en el versículo 1. Aquí nos responde. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? El Cristo, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Me dice amén cuando ya lo tiene. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Entienden? O sea, cuando Cristo le dijo a los discípulos, ¿por qué me preguntan que les diga, que les muestre al Padre? Tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no han visto al Padre. Porque Él era la imagen visible del Dios que ellos esperaban ver. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para, ¿qué dice? Y para Él. Y Él es en antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza no es el pastor, es Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo estoy poniendo un fundamento. Y para los que apuntan, le voy a leer un pasaje que quiero que me vean. Le voy a leer el pasaje y le digo la cita. Mire este pasaje, hermano, mire. En estos postreros días
El Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, del 2 al 3. Cuando el apóstol Pablo llega y dice en Filipenses, que es nuestro pasaje, nuestro texto base, el cual siendo en forma de Dios, es que Jesús es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ah? Yo espero leer esto, hermano, sin llorar para no interrumpir. Pero ahora vamos a ir a Juan 14. Por eso le dije que íbamos a usar esta Biblia, hermano. Y a mí me encanta cuando suenan las hojas de la Biblia y donde van pasando. Eso a mí me emociona. Juan 14. Este es el último evangelio de los 4. Juan 14. En el versículo 9. Hay algo maravilloso acá. ¿Ya lo tiene Juan 14? Amén. Versículo 9. Cuando ellos le piden una señal, en el versículo 8, Felipe le dijo a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? Muéstranos a quién. ¿Ah? Felipe le dijo a Jesús, Jesús, ¿nos puede mostrar al Padre del que usted habla tanto? Nosotros queremos conocerlo. Y en el versículo 9 viene una respuesta categórica de Jesús. Y Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí. No, hermano, esto es impresionante. Ha visto al Padre. No es que Jesús es el Padre, sino que leemos en Colosenses que Él es la imagen visible del Dios invisible. Felipe, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y en otro pasaje dice, porque el Padre y yo somos uno somos. Amén. Entonces le damos una vueltita a las páginas y llegamos al capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan, versículo 28. Estamos estableciendo un fundamento para desarrollar lo que sigue. Juan capítulo 20, versículo 28. Hermano, aquí hay una declaración de Tomás. Hay una declaración doctrinal maravillosa de Tomás, el apóstol. Capítulo 20 del versículo 28 dice, entonces Tomás, ¿qué dice? Respondió y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Le dijo el apóstol Tomás a nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración extraordinaria. Todos estos pasajes que yo le estoy dando es para que usted pueda desarticular cualquier intento de alguien que le quiera decir que Jesús no es Dios. ¿Saben ustedes que ese es el dilema con muchas de las sectas que de hecho nos están rodeando a nosotros acá? La hermana Yolanda tiene una al puro frente. Y es gente que le da más gloria a un hombre que a Cristo mismo. De hecho, Cristo en algunas iglesias es un profeta más. Pero para la iglesia cristiana, para nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, entendemos que Jesús es Dios. Amén. 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 Y usted tiene que tenerlo claro eso, hermano. Usted no solamente puede decir, bueno, pero no, vaya a la Biblia. Dice la palabra que la Biblia nos abre los ojos y nos da entendimiento, hermano. Jesús es Dios. El Jesús al que adoramos hoy, o al Padre al que le cantamos, ambos son Dios. Amén. Y el Espíritu Santo que nos hizo conocer a Cristo y que ahora Él está encargado de formar a Cristo en nosotros, Él es Dios. Amén. Sí, amén. 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 Pero luego hablaremos del Espíritu Santo. Entonces, ahora nos vamos a devolver al capítulo 17. ¿Cuántos están alegres por leer la palabra? Amén. Sí, hermano, porque en otros países no la pueden leer.
Pero nosotros sí las tenemos de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los olores, de todos los sabores. Hasta en nuestro teléfono podemos tener la Biblia. Hasta en las camisetas podemos ponernos un versículo, en otro país no. Y nosotros hoy, hermano, estamos abriendo la palabra del Señor y el Señor nos habla. En el capítulo 17 de Juan, en la oración sacerdotal, Jesús está orando por sus discípulos. ¿Amén? Amén. ¿Lo tiene Juan 17? Amén. Y dice, lo vamos a leer hasta el 5. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién los habló? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esto, a todos los que le diste, luego lo hablaremos en otro tema. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por eso le dije, esto se llama la preexistencia de Dios. Jesús existe desde antes que se creara cualquier cosa. No es un ser creado, es increado igual que el Padre. ¿Y cómo es eso? No sabremos hasta que estemos en el cielo, si es que el Señor le place contarnos eso. Pero la Biblia es clara de que Cristo existe desde el principio. Desde antes del principio existe Cristo con el Padre. Amén. Entonces, Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Este igual a Dios son los 3 versículos que acabamos de hablar, donde ahí dice que Él es igual a Dios y que está sentado a la diestra de la majestad, que es el Padre. Y Él siendo Dios, y Él teniendo una gloria en el cielo, y Cristo siendo el primogénito de todas las cosas, y que todas las cosas fueron hechas en Él y por Él y para Él, dice el versículo 2 de Filipenses. Cristo, Él siendo Dios, no como nosotros, simples hombres mortales, Él siendo Dios, con toda una gloria, a la diestra del Padre, que existía desde el principio, que por Él fueron hechas todas las cosas, ese Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Hermanos, algunas traducciones dicen que se vació a sí mismo y se convirtió en un hombre sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. No fue que Él cambió su deidad para ser hombre. No fue eso lo que hizo. No fue eso lo que hizo el Señor, sino que dejó a un lado todos los privilegios de su deidad para estar en condición de hombre. Y tales privilegios fueron su gloria, sus atributos divinos, sus riquezas eternas, su relación favorable con el Padre, teniendo que sentir la ira de su Padre en la cruz. Y Él se despojó de esa gloria en el cielo con el Padre y se hizo como un hombre, un siervo, y que Él sabía lo que venía. Tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo, de esclavo sin derechos. Y de un esclavo sin derechos por propia voluntad y feliz de hacer la voluntad de su Padre. Isaías 53, en el versículo 7, permítame llegar yo a Isaías, yo sé que ya usted lo tenía. Isaías 53, versículo 7, narra eso y dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro Señor Jesucristo. Que siendo Dios, ya leímos 7 pasajes, siendo Dios, Él deja su gloria por
Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermano. Deja toda su gloria. No se aferró a ello. Podía aferrarse, pero no lo hizo. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se hizo como un siervo. De hecho, los teólogos, hermano, lo describen de esta forma. La frase se despojó significa Cristo renunció a su reputación. Y renuncia. Y deja su gloria. Deja los privilegios. Se hace a un lado por un momento para venir a rescatarnos. Y dice la Biblia que se hizo semejante a los hombres, sujeto a nuestras debilidades y a nuestras necesidades. Dios hecho hombre, enfrentando las mismas tentaciones nuestras, pero sin que se hallara pecado. Dejó su gloria para ser semejante a nosotros. Usted se puede imaginar dejar su gloria para venir a estar en una carne como esta, con lo que eso representa. Y esto porque estábamos perdidos. Y dice Efesios que estábamos perdidos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero Cristo vino para salvarnos. Y en el momento en el que Cristo se hace semejante a nosotros, pasa algo extraordinario. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo se hace semejante a nosotros? ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo deja la gloria y se encarna en un hombre y que nace de la Virgen María por una obra totalmente milagrosa, divina de parte de Dios? ¿Qué sucede cuando Cristo se hace hombre? Y les dije que fuéramos a Hebreos, ¿verdad? Hebreos en el capítulo 2. Hebreos 2. ¿Lo tenemos? Este es un pasaje, hermano, maravilloso. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, es lo que dice. 2, verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oigan, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de Él la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a usted, hermano, y a mí. Cristo dejó su gloria porque era necesario que fuera semejante a nosotros. ¿Por qué? Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué, hermanos? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Sabes lo que dice? Para expiar los pecados del pueblo. Ahora vamos al capítulo 4. Damos una vueltita a la página, los que tienen que darle vuelta al versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos, ¿qué dice? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe por qué Cristo se hizo hombre? ¿Sabe por qué Cristo padeció estas desgracias que albergan nuestro cuerpo? Esta depravación que nosotros tenemos debido a esta naturaleza que nos lleva a pensar cosas que, si alguien se diera cuenta, Dios guarde, que nos lleva a sentir cosas que están mal. Esta naturaleza tan pecaminosa que tenemos. ¿Sabe por qué Cristo se hizo hombre? Para poder ser un sacerdote para nosotros, un intercesor, el único que nos podía llevar al Padre. Nadie más lo podía hacer, ni lo puede hacer todavía. No hay ni un hombre, ni una mujer, ni un santo, ni una santa, ni una imagen, ni nadie que pueda llevar a un hombre a Dios. Solamente Cristo lo puede hacer. Cristo es el único que puede convencer el corazón del hombre de su pecado, y solamente Cristo es el único que puede presentarnos delante de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que puedan... Ni siquiera, amén, ni siquiera una iglesia. Ni siquiera una iglesia. Hay gente que cree y les han enseñado que yendo a esa iglesia somos
como decimos nosotros, ¿verdad? La última pomada, la última Coca-Cola en el desierto, todos los demás están equivocados, nosotros estamos bien y somos una iglesia que va a llevar a la gente a Cristo. No, la iglesia no es así, hermano. Lo único que puede llevar a un ser humano al Padre y terminar con esa enemistad entre el Padre y Él es Jesucristo. Y dice la Biblia que Él tuvo que padecer, así lo dice, hermano. Tuvo que padecer, tuvo que venir a ser semejante a nosotros para poder ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Él lo hizo por nosotros, por puro amor. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no solo se humilló al encarnarse como nosotros. ¿Se puede usted imaginar lo que fue para el Señor, lo que representa para nosotros, no para Él? Que deje su gloria para meterse en un estuche como estos, lleno de dolores, de angustias, de malos pensamientos, de mañas, de egoísmo, de orgullo, de altivez. Meterse en un cuerpo como este. Y no solamente se humilló al encarnarse, se humilló aún más al abstenerse de todos sus derechos humanos normales, porque dice que no se halló en el pecado. Y cuando dice que no se halló en el pecado, hay teólogos que dicen que no se halló en el pecado aún en su mente y en sus pensamientos. Renunció a las glorias preencarnadas que Cristo tenía. Abandonó la adoración de los santos y los ángeles para venir a la tierra a ser despreciado y rechazado por los hombres. Se sometió voluntariamente a los malentendidos, a las negaciones, a la incredulidad de la gente, a las falsas acusaciones que le hicieron, hasta de diablo lo trataron, a los insultos, a la persecución. Tuvo que lidiar con la naturaleza del hombre y su debilidad, y tuvo que lidiar aún así también con sus discípulos, y sufrió a manos de todos los incrédulos. Cristo dejó su gloria, siendo Dios, para venir a padecer todo eso, para poder ser misericordioso y fiel sacerdote por nosotros. Por eso, si usted piensa que usted tiene que seguir una rutina de reglas y normas para que el Señor lo ame, se equivocó. Ya Dios lo amó. Y usted ya es acepto en el amado. Y eso, cuando yo entiendo eso, me hace que viva en obediencia. Pero no es que viva en obediencia para que me ame. Ya me amó. Ya me amó, hermanos. Y ese amor no puede ser cambiado ni por usted. Porque el que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cree usted que Dios no sabía quién era usted cuando lo salvó? Él sabía, porque Él vino y estuvo en esta carne para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por eso cuando usted ora al Padre, usted dice, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y Él es un intercesor y sabe que del polvo usted es hecho. Yo no le estoy hablando de que salga de aquí a decir, ok, a vivir la vida loca, ya me amó, soy acepto, así que nada de lo que haga. No, hermano, porque usted no habría nacido de nuevo. El que nace de nuevo se siente conmovido, se siente humillado, se siente rebajado al ver que yo, siendo una escoria, Él puso su mirada en mí, Él me salva, y ahora lo que yo tengo que hacer por agradecimiento es amarlo y obedecerle. Pero no crea que usted, haciendo, Dios lo ama más que aquel que está haciendo tal vez poquito, porque entraríamos en el legalismo y en el moralismo. Ay, yo sí vengo a orar, yo sí doy de frente, yo sí ese hermano casi no viene. Y entonces usted empieza a pesar el amor y la aceptación de Dios por lo que ese hermano hizo o dejó de hacer. Usted tiene que hacer lo que hace porque usted tiene que llevar una vida digna de aquel que lo ha llamado. Pero no crea que haciendo mucho es más amado. Y no crea que cuando usted falla o peca es menos amado, porque usted fue amado siendo un miserable, usted fue amado siendo un enemigo. Y si Dios lo amó a usted siendo un enemigo, ¿no lo va a amar ahora que es hijo? A ver, hermano, le estoy hablando de la palabra de Dios, que rompa y desbarate todo argumento que se nos ha alojado en nuestra mente. Si Dios lo amó a usted siendo un enemigo suyo, blasfemo, como lo fui yo, y nos amó en esa condición, ¿no lo amará ahora que usted es hijo? Levanten la mano los papás que tienen hijos perfectos aquí, que no cometen ni un error.
¿Ah? No, sus hijos son bien imperfectos y aún así usted los ama. Y aún así, es un ejemplo con mucha distancia. Y aún así ellos abren la puerta de la refrigeradora y está leche para todos, comida para todos. Quizás usted tuvo que sentar a su hijo y pasarlo por las armas y le dijo de todo y su hijo quedó bien regañado. Pero sigue teniendo su casa, su comida, su amor, su cariño. Hermano, siendo nosotros malos, dice la palabra, nosotros malos sabemos darle dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre? Ese aplauso sí me dolió. Primera de Pedro capítulo 2. Ahí donde está Hebreos, seguimos un poquito para atrás. Pasamos ahí por Santiago y llegamos a Primera de Pedro 2. Pastor, es que yo siento que Dios a mí no me ama. Pero ¿estás seguro que este es algo? Sí, yo sé pero yo siento que me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar. Bienvenido a la realidad de todo esto. Bienvenido. Porque esta carne solo quiere fiesta. ¿Ah? Solo quiere fiesta, solo quiere dormir, solo quiere ver Netflix, solo quiere jugar fútbol, solo quiere perder. Esta carne no quiere nada con Dios. Y Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero Pablo sabía que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo que había venido lo podía separar del amor de Cristo Jesús, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermano. Si usted nació de nuevo, que usted no empezó la obra, la empezó Cristo, Él, dice Juan 10, lo va a llevar de la mano. Yo no quiero ir, yo no quiero hacer, y Él lo lleva de la mano. Porque la salvación no depende de usted. Porque usted estaba muerto en delitos y pecados y Él le tomó la mano. Y Él lo va a llevar. ¿Ah? A algunos les va a costar menos, otros van a llegar llenos de raspones. Pero Él no pierde ninguno de los que se le ha dado. Ni uno. Ni uno. Por eso quiero que usted no falte los martes, hermano. Que mueva cielo y tierra por todo lo que queremos enseñar y aprender. Y que Dios nos enseñe a todos. A todos. Todos. Desde el altar hasta allá, desde allá hasta el altar. Nos enseña el Señor a todos. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, miren, ahora ¿qué hacemos? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros, ¿cómo éramos? Como ovejas descarriadas. Pero ahora, no, hermano, es que no, esto no se puede leer así, hermano. Pero ahora, ¿qué dice? Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Ese Dios se hizo como nosotros para ser misericordioso y fiel sacerdote. ¿Ah? Pero no solo eso pasó, sino que se hizo como nosotros y fue obediente hasta la muerte en una cruz. Hasta la muerte en una cruz. Hermano, murió como un delincuente. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Dejó toda su adoración, su estatus, su reputación. Él dejó todo
engañosa y tan malvada. Y aparte de eso, fue a la cruz y murió como un malhechor, como un delincuente, a la par de hombres asesinos. Ni para los judíos la muerte en una cruz era el mejor mecanismo de ejecución. Y para que usted sepa dónde está eso, vamos al 5.º libro de la Biblia, en Deuteronomio, hermanos. Y luego vamos a Gálatas 3. Sé que hoy lo tengo con muchísima Biblia, pero a eso venimos, ¿no? Amén. Deuteronomio 21, hermanos. Deuteronomio 21. Chicos, si en algún momento usted siente que estoy levantando mucho la voz y no es necesario esto, le baja. Deuteronomio 21. ¿Lo tiene? En el versículo 23. Dígame amén si lo tiene, por favor. 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 23. Amén. Dígame si lo tiene. Amén. Vean, hermano. Versículo 22. Deuteronomio 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Antes de que ese hombre derramara una gota de sangre, había que bajarlo de ahí y enterrarlo, porque había sido maldito por Dios y había que desaparecerlo inmediatamente que moría. Y Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como aquellos malditos por Dios. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13. Doy gracias a Dios por que me ha dado la fortaleza para poder predicar esto hoy. Otra vez, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? La maldición de la ley. Y Él se hizo por nosotros maldición. Hermano, eso lo olvidamos todos los días. Hay una gran ausencia en las iglesias de la Escritura. Cuando los reformadores establecieron la Escritura, que de hecho Lutero se enfrentó al primer problema, ellos levantan una bandera que decía: solo Escritura, solo la Escritura. Y la Escritura dice que Él se hizo maldito por nosotros. Ese día Cristo, cuando estuvo en la cruz, puso sobre sus hombros la maldición que se pronunció sobre todos nosotros los transgresores de la ley. Y esto lo llevó a soportar toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cuando Cristo está en aquel monte orando y que suda gotitas como de sangre, y Él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, no era los golpes que le iban a dar y la corona y el trayecto, no, hermano, era la ira de Dios cuando estuviera en la cruz. Isaías 50 y Salmo 69. Mi Señor precioso, te damos gloria, honra y alabanza, porque solamente tú la mereces. Que todos nosotros como hombres menguemos y que aquí no brille nadie más que tú, Señor. Nadie más que tú.
A ti la gloria y a ti la honra y la alabanza por los siglos. Bendito es tu nombre, Padre. Permítenos entender tu palabra, Señor. Isaías 50, versículo 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me saban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, y por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y sé que no seré avergonzado. Salmo 69. Salmo 69, versículo 19. Al Señor sea toda la gloria. Salmo 69, versículo 19 dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. ¿Y qué dice? Y estoy acongojado. Esperé que quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, ninguno hallé. Y aquí se cumple la escritura cuando Jesús está muriendo y le acercan la esponja en la boca. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dios hecho hombre. Amén. Padeciendo todo esto. Pero entonces, hermano, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Cristo estaba en la cruz y hubo 3 días de oscuridad, toda la ira, hermanos, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús ese día en la cruz del Calvario. Toda la ira que nosotros merecíamos, toda fue puesta sobre el Señor. Toda la ira. Y cuando Cristo dice, consumado es, cuando Cristo resucita el 3er día y el Padre lo resucita y ha vencido la muerte, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Cristo no solo recibió la gloria que siempre había tenido o que le había pertenecido, hermano. Su sacrificio ahora le daba una nueva posición que no tenía antes de ser encarnado. Y en ese momento Cristo es nuestro sacerdote e intercesor. Amén. En ese momento que Cristo deja su gloria, viene a la tierra y padece todo lo que padece y muere en la cruz y resucita, ese día se le da otro título, el título de Señor, y se convierte en nuestro sacerdote. Amén. ¿A qué punto hemos rebajado el Evangelio? ¿A qué punto hemos rebajado el Evangelio y el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Si Cristo no hubiera vivido entre los hombres, no hubiera podido identificarse, decía ahora Hebreos, con nosotros como sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Y esta obra expiatoria y esta obra propiciatoria de Cristo nos deja ver su ministerio como nuestro sumo sacerdote.
¿Entiende? ¿Entiende que Él es su sumo sacerdote? ¿Entiende que Él entiende sus debilidades, sus luchas, sus situaciones y te llama para que te pongas a cuenta con Él porque te está esperando para ayudarte, para perdonarte, levantarte y hacerte caminar como debes de hacerlo? Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se hizo hombre mostrándonos su gran misericordia y gracia para nosotros, hermano. Y su fidelidad a Dios Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso recibió un nombre que lo ubica por encima y más allá de todo. Y se le dio el nombre de Señor. Amén. Señor y Rey soberano del universo, tanto antes como después. Y este título se le ha dado a Cristo por derecho propio, como Dios hecho hombre. Un día, como cantábamos ahora, todo el universo, todas las naciones, todos los ángeles, los redimidos, los rebeldes de la tierra, los demonios, la humanidad perdida en el mismo infierno, doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Un día pasará eso, hermano. No solo nosotros vamos a arrodillarnos, se arrodillará toda la creación. Cuando Cristo aparezca, el príncipe de los pastores, el Señor que dejando su gloria se hizo hombre y se le da un nombre que es sobre todo nombre, un día todos nos doblaremos rodillas. ¿Por qué nos cuesta tanto aquí, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto adorarle? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el Evangelio. Si usted entendiera el Evangelio, para usted sería sencillísimo levantar las manos, saltar, aplaudir, brincar para Él, porque usted dice: yo estaba muerto y Él dejó su gloria y se hizo hombre para salvarme a mí que no quería nada con Él. ¿Qué nos hemos creído? O sea, ¿qué es lo que nos pasa por la mente? Entonces, después de entender eso, entendemos el versículo 5 de Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Sabe qué dice la traducción original? Haya pues entre vosotros. No en vosotros, dice entre vosotros. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo quiere enseñarnos algo hoy, hermano. Lo grande de la humillación de Cristo. Dios se humilló. Pablo quiere que entendamos hoy lo grande de la humillación de Cristo. El apóstol Pablo quiere enseñarnos no que hagamos como Cristo, sino que seamos como Cristo. No que hagamos, hermano, no, esa no es la doctrina, sino que seamos como Cristo. En todo, nuestra forma de vivir, de pensar, de hacer. Pastor, pero cuesta por mi imperfección. Sí, bienvenido a la realidad. Mientras estemos aquí, eso costará. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a que Cristo sea formado en nuestros corazones. El llamado del cristiano, entonces, haya pues este sentir. ¿Cuál sentir? El de los versículos 2, 3 y 4. El llamado del cristiano es ser humilde. Porque el Dios al que hoy alabamos se hizo hombre y se humilló. ¿Por qué nos cuesta ser humildes? ¿Por qué no podemos seguir su ejemplo? ¿Por qué, hermanos? Y Pablo quiere decirles: sean humildes, porque nuestro Salvador es humilde. Y este pasaje debe ser como una granada destructora que destruya hoy mismo, hoy domingo, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la soberbia que está alocada en nuestros corazones. Y si yo tengo eso, tengo que levantar mis manos y clamar a Dios y decirle: Cristo, ayúdame. Porque mi orgullo, mi altivez, mi vanagloria, mi soberbia está dañando las cosas. Y yo lo sé, pero no he querido cambiar. Pero el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Mora en nosotros. ¿A qué nos aferramos? Si Cristo no se aferró a su posición, ¿a qué nos aferramos nosotros? ¿Qué perdemos con ser humildes y sencillos? ¿Qué perdemos con humillarnos? ¿Qué perdemos con decirle a alguien: yo me equivoqué, perdóneme? Perdóneme porque yo lo único que he hecho es, después de que salgo de la iglesia, hacia... Perdóneme, Señor, porque a mi hermano yo lo he visto como inferior a mí. Así como que no me hablen mucho, no me interesa. Puedo vivir mi cristianismo sin ti. Y eso no es bíblico.
Porque el hermanito que está a su lado, o el que tiene al frente, o atrás, con el que usted, se le dio la misma gracia que a usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. La misma gracia. Usted y yo no tenemos ni más ni menos, tenemos la misma gracia. Amén. Juan capítulo 13. Dígame amén cuando lo tiene. Amén. Todos lo tenemos. Juan 13, 12. ¿Sí? Lo vamos a leer juntos desde el 12 al 15, hermanos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ustedes saben lo que yo he hecho. O sea, Jesús pudo haberles dicho antes lo que iba a hacer y después lavarles los pies. Pero él les lava los pies y les dice: ¿saben lo que he hecho? Versículo 13. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, hermano, mire, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, que la humildad de Cristo nos ridiculice, hermanos. Que la humildad de Cristo nos haga ver lo ridículos que somos. Hermano, cuando tú escuches en tu oído que tú eres bien humilde y que no tienes problema con ello, es el diablo, hermano. Es el diablo. Cuando usted escucha un susurro de parte de Dios diciendo: no es tan orgulloso, no es Dios, hermano, ni es el Espíritu Santo, es el diablo. Porque el estándar que acabamos de leer es demasiado elevado. Charles Spurgeon dijo, esto lo vamos a aprender hoy, hermanos, yo se los comparto ahora si quieren. Cuando alguien diga algo malo de ti, ¿a cuánto les ha pasado que alguien ha dicho algo malo? A mí me ha pasado. Cuando alguien diga algo malo de ti, ten paz. Tú sabes que eres peor de lo que él está diciendo. Pero estoy en Cristo y Él me ha aceptado. Yo no lo busqué, Él me buscó y Él me va a ayudar a perfeccionarme hasta el día de Jesucristo. Cuando el orgullo, la altivez, la soberbia te consuma, mira Filipenses 2. Cuando no soportes que te digan que no, cuando no soportes que piensen diferente a ti, cuando no toleres ser dirigido por alguien más, cuando el orgullo quiera llevarte a la crítica, ve a Cristo. Vamos a Cristo, hermanos, cuando algo así nos pase, y dile lo que necesitas y arrepiéntete y mira a Cristo en su palabra, hermanos, y su gran ejemplo de humillación. Lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le dieron por la cabeza, lo desnudaron, lo llevaron por un trayecto, lo crucificaron en un madero donde solo los malditos podían ser crucificados. Y él dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo peleando, mordiéndonos, señalándonos, criticándonos. Cuidado, hermano. Ese hermano tuyo al que señalas, Cristo lo salvó. También lo cuida, como a ti. Y a veces el Señor nos tiene que aleccionar, o no nos pasa con nuestros hijos, y los amamos y los aleccionamos. Si aquel que posee, termino con esto,
Si aquel que posee por completo voluntad soberana, libre, santa, amorosa, se humilló, la pregunta es, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Cristo? ¿Sabe por qué no hemos podido? Porque hemos creído que el Evangelio se trata de nosotros, que todo gira alrededor nuestro. Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios acá, Dios acá. Y hemos pensado que todo el Evangelio gira aquí, que el Señor me hable, me diga, me muestre, me levante, me exponga, me aplaudan. Y el Evangelio no tiene nada que ver con usted. El Evangelio tiene que ver con Cristo. Cuando el apóstol Pablo se refiere a este verso, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, es, si ustedes viendo que Cristo, siendo Dios, se despojó, se hizo siervo y fue en silencio hasta la cruz, como un maldito, por nosotros, donde toda la ira del Padre cae sobre él. Pablo dice, si ustedes viendo esto, les digo, entonces haya pues el sentir que hubo también en Cristo, poniendo la mirada en Cristo y la cruz para poder sentir lo mismo. Cuando yo entiendo lo que el Señor hizo, entonces viene la exhortación. Sientan lo mismo ustedes, los unos por los otros. Cuando yo entiendo esto, hermano, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, se refiere a poner la mirada en Cristo y la cruz para poder sentir lo mismo, para poder tener el mismo amor entre nosotros. ¿Cómo no vas a amar a tu hermano aunque usted sienta que le ha sacado unas cuantas canas? ¿Ah? Porque no todos somos iguales aquí. No somos robots programados. Unos tienen problemas temperamentales. Unos son más activos, otros más lentos. Y a veces, hasta en nuestro matrimonio lo hacemos mal. En nuestros noviazgos lo hacemos mal. Pero cuando tú veas la falta en tu hermano, tienes que ver que Cristo lo salvó y le dio la misma gracia que te dio a ti. Cuando entendemos esto, hermano, y ponemos la mirada en Cristo Jesús, podemos estar unánimes. Podemos sentir una misma cosa. Para que lo que hagamos, lo hagamos sin contienda y sin vanagloria. Para que no miremos solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás. Porque eso hizo Cristo, hermano. Eso hizo Cristo por nosotros, ¿o no hizo eso? Dejó toda su gloria por nosotros. ¿Por mí, pastor? Sí, por usted. Así como soy, sí. Y te amó. Siendo enemigo te amó. Pero sigo siendo imperfecto, sí, lo seguirá siendo hasta que Él venga y Él te lleve con Él. Pero es que yo hoy me siento tan arrepentido, yo cometí un pecado, y siento que el Señor a mí no me ama. Abogado tienes. Él es un sacerdote, ve, te está esperando. Arrepiéntete, ponte cuentas y sigue perseverando como santo, dirigido a la santidad. Nuestro objetivo es la santidad, es caminar hacia esa santidad, disfrutar esa santidad en Cristo Jesús. Pero ya Él te amó, hermano. Ya Él te amó. Cuando yo digo ya Él te amó, yo a veces espero como que alguien se ponga de pie y brinque y grite, porque siendo usted un pecador como yo, Cristo dijo, voy a salvarlo. Y lo tomó de la mano y dice, y todo lo que me dio el Padre no se va a perder. Así que todos los que consideramos que hemos nacido de nuevo y que Cristo nos salvó, debemos salir de aquí en paz, pero poniendo nuestra mirada en la iglesia, amándonos los unos a los otros, porque si Cristo se humilló, yo también puedo hacerlo. Él me dejó ejemplo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer.
Ayer tuve que pedirle perdón a una hermana. Yo tuve que pedirle perdón a una hermana y humillarme, porque tuve que ver como superior a mí mismo a esa persona y pedir perdón. Pero nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, altivos, vanagloriosos y soberbios. Y hasta que yo no diga, sí, eso es así, y vengo a la cruz y le digo, Cristo, que tu Santo Espíritu cultive en mí ese fruto para que yo pueda tener amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad y todo lo demás.